La capital. Dicen que va a estar, me gusta esa palabra porque me hace acordar a mi abuelita, abochornado. Es una palabra bien antigua, ¿cierto? Sí, veamos en el resto del país un poquito. En Chillán la máxima será de 31, Puerto Montt 21, en Arica lluvia, ya sabemos lo que está pasando allá en el norte, 28 grados la máxima, en Antofagasta 26, el cielo nublado, Copiapó completamente despejado con una máxima de 31 grados, en Puerto Montt, ¿lo dije Puerto Montt o no? Bueno, lo repito, 21 grados la máxima. Valdivia, preciosa ciudad, 26 grados la máxima, y en las Torres del Paine, donde también es un lugar, un destino turístico muy interesante, muchos extranjeros, pero también muchos chilenos, 11 grados la máxima para hoy. Bueno, ya están en sus lugares instaladísimos nuestros contertulios de hoy. Estamos con Ignacio Walker. ¿Cómo está, Ignacio? Muy buenos días. Luis Larraín, que ustedes saben, que es director ejecutivo de Libertad y Desarrollo. Con Clarisa Hardy, que es de la presidenta del Instituto Igualdad, que es el Centro de Pensamiento del Partido Socialista. Buenos días, Cecilia. Y también con Cristian Valenzuela, que es el director de Ideas Republicanas y militante del Partido Republicano. ¿Cómo te va? Y por sobre todo colocolino. Y colocolino. Felicitaciones, no entonces. Fútbol, por favor. A ver, ¿por qué? Yo soy de la U. Oiga, bueno, dicen ya. que nunca han visto a alguien tirar un penal más mal. Bueno, no sé. Todos cometemos errores. No está designado. Se ríen aquí todos. Bueno. ¿En serio? No hablemos de fútbol. Se agarraban la cabeza los de la U. Bueno, Luis Larraín sonríe porque la Católica quedó fuera de esta Copa Chile. Bueno, no, está bien, ¿eh? Hay que compartir, digamos, los triunfos, las copas, las y todos copas, los títulos ya. Y todo lo más, y esto lo hace más entretenido. Ya Colo-Colo, ahora con esta Copa Chile está más aplomado para... Quizás con el nuevo proceso constituyente podemos hacer algo con la U, incluir alguna disposición, dado que se tiene. Vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar, pero no podemos decir lo que vamos a hacer. Discriminación positiva, digamos. Claro. Tranquilos que van a ver ustedes cómo... Despierta Chile, despierta la U. Espérense nomás. Estamos esperando hace rato, tiene un sueño profundo, parece. Pero nunca es tarde, nunca es tarde. Bueno, así comenzamos nuestro primer café. El primer café en Cooperativa presenta: no cualquiera elige ser profesor, no cualquiera elige educar. Infórmate en nocualquiera.cl. Pórtate con 25 gigas por 12.990. WOM, nadie te da más. Fort Summer, últimos días. Súmate al desafío Cuidemos Nuestro Hábitat.cl y Universidad Alberto Hurtado, admisión 2020. Bueno, noticia ayer que causó sorpresa, no sé si sorpresa, pero no lo puedo creer, me decían muchas amigas, ¿no? Esto de que se rechazó el mecanismo para la paridad en la Convención Constituyente, pero... el proyecto va a volver a la Cámara sin una fórmula. Recordemos que la propuesta de la oposición planteaba que las listas de candidatos deben estar integradas por 50% mujeres, 50% hombres, y tiene que haber un sistema de corrección posterior para que los distritos con cupo pares se elija paritariamente y en los impares se asegure que ningún sexo se imponga sobre el otro. Esa era la propuesta de la oposición. La propuesta del oficialismo, en tanto, propone que la elección de los convencionales se haga a través de listas distritales cerradas, las cuales deben alternarse entre distritos para ser encabezadas por hombres y por mujeres. Lo que se votaba era el proyecto de la oposición, que no es cierto que así salió desde la Cámara de Diputados, pero perdió. Ahora, no se pierden las esperanzas, Clarisa, de que se pueda llegar a un acuerdo en algún sentido sobre la paridad antes de la fecha de la votación del plebiscito. Bien interesante lo que acabas de señalar, Cecilia. Antes significa de que la gente, cuando vaya a votar al plebiscito, sepa anticipadamente cómo se va a componer el órgano convencional que va a redactar la Constitución. Eso
es un incentivo para ir a votar al plebiscito. Yo no logro imaginar, es más, puedo imaginar este 8 de marzo, lo que puede ser, porque ya sabemos que va a haber una multitudinaria manifestación de mujeres el 8 de marzo. Puedo imaginar lo que va a ser si es que el Congreso no logra un acuerdo antes del receso del verano y no se haya aprobado la paridad, lo que puede ser el reclamo en marzo. Creo que desde el punto de vista de la sensibilidad de lo que está pasando en la calle, si pudiéramos llamar, y sobre todo con las mujeres y el feminismo, que el Congreso no logre resolverlo antes de su receso sería muy serio. Es decir, sería como ir contracorriente. Pero yo tengo la impresión, tal como lo dijo la senadora Muñoz, que fue entrevistada en el noticiario antes, en el ahora, Diario Cooperativa, en la Cooperativa, parece ser que, bueno, primero que hay un acuerdo porque haya paridad no solo en la composición de las listas, sino además, de esto se trata, en los resultados. Lo que está en discusión es la fórmula, y yo no sé si podemos conversar acá, porque lo que es discusión es la fórmula. La hemos conversado tantas veces. Que no tiene, sí, bueno, pero ahora es contingente. Sí, pero el punto político, en mi opinión, es que lo que está en el trasfondo de esto, ya a esta altura, dejó de ser la paridad. Yo creo que, dado que hubo acuerdo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, de que, digo mayoritariamente, yo creo que realmente la UDI cree en esto que llama bastan los méritos de las mujeres para llegar, aun cuando está demostrado que está llena de mujeres con méritos que no han tenido el espacio ni la posibilidad. Perdón, el CERVEL dio a conocer que en las últimas elecciones parlamentarias 100 candidatas no hicieron campaña, es decir, no hubo ninguna evidencia de que hubiera campaña. Por lo tanto, configurar listas mixtas o paritarias no cuesta nada cuando tú reclutas arbitrariamente para cumplir con la forma. Lo que tienes que garantizar es que efectivamente eso ocurra, y por eso en los resultados. Creo que lo que está en discusión es el tipo de lista. Yo creo que ese es el trasfondo de la discusión. ¿Cómo es? A ver, explícate. A ver, porque la propuesta que tiene la Cámara de Diputados es, respetando el actual sistema electoral, tal cual como está, el que en todas las listas lleven hombre y mujer y que vayan alternadamente, pero que si en el resultado, como ha ocurrido en el resultado parlamentario pasado, en que la mitad de las componentes de las listas eran mujeres, pero resultó que solo un 20% fueron electas, hayan mecanismos que permitan corregir y que efectivamente también sean mitimota los resultados. Y puede operar, entiendo, para los dos lados. O sea, en caso de que se elijan más mujeres que hombres, tendría que haber una corrección. Exactamente, como ocurrió, o sea, eso es lo que se llama mete la mano en la urna. Como ocurrió en el colegio de abogados. Me mira a mí, Clarisa. Pero con una precisión. Explica por qué me miras a mí. Y miro a Ignacio Bocar porque su hija Elisa es una de las autoras de la ley de paridad que precisamente corrigió en el... Hoy hay 8 mujeres. Pero las mujeres tuvieron que renunciar 2 cargos de mujeres para que esto corre para ambos. Eso le encanta a las feministas, porque fueron las mujeres, digamos, que tuvieron que renunciar a su puesto. No, es para demostrar de que cuando aplicamos el estándar de la corrección entendemos que corre en los dos sentidos. En los dos sentidos. Ahora, una precisión, Clarisa, Luis técnica. Tú dices que los sistemas que han habido ahora de cuotas de candidatura no han sido efectivos para lograr que haya verdaderamente paridad. En los resultados. Sí, y eso es así, o sea, uno es cosa de ver efectivamente lo que pasó en las últimas elecciones. Sin embargo, el sistema de listas donde tú obligatoriamente llevas alternado un hombre y una mujer corrige bastante eso. O sea, es imposible que con ese mecanismo las mujeres igual no salgan elegidas. Está bien, pero entonces aquí es lo que una estamos hablando, menor. Sí, ya lo sé, pero lo que yo quería aclarar, Cecilia, es que aquí lo que estamos hablando son alternativas técnicas distintas dentro de un concepto que se va a intentar, digamos, de que haya paridad en los resultados. Hay distintas fórmulas. Uno usa una lista nacional con este sistema de cebra, otros dicen no, nosotros queremos, una vez que queremos asegurarnos, digamos, de que efectivamente una vez terminado esto sea efectivamente paridad de resultados. A mí me parece que en una democracia representativa
uno debería tratar de respetar lo más posible la voluntad de los electores, dentro de ciertos valores que uno puede darse, y que en este caso sería mayor participación de la mujer efectivamente en los órganos que se están eligiendo. A mí me parece que, por decirlo de alguna manera, que no hay un dramatismo en esta discusión de si es el sistema A o el sistema B, porque en definitiva ambos sistemas van a llegar a una cuestión muy parecida, que es que vamos a tener paridad. Sí, Ignacio Walker. Mira, yo primero lamento, por supuesto, que no se hayan alcanzado los votos ayer. Necesitábamos 25, creo que fueron 24. Evidentemente habría sido una gran cosa dar una señal en este momento, el tema de paridad de género, de resultado, porque quiero decir en términos positivos que pareciera existir un amplio consenso, y eso es digno de destacar, ¿no es cierto?, de que exista en este caso una paridad de género, un aspecto de la equidad de género, de resultado. Y yo me atrevo a decir que más allá del mecanismo, que eso es muy opinable porque es el tema instrumental, si es la asignación de escaños según un criterio de paridad, que es lo que propone la Cámara de Diputados, o si es una lista cerrada. Expliquémosle a los auditores que esto significa que uno vota por el partido, por la lista, como ocurre en muchas democracias europeas, parlamentarias, que uno vota por el partido o la coalición. Pero bueno, ese es el tema instrumental. Yo me atrevo a predecir, Cecilia, que va a haber una nueva legislación con paridad de género de resultados. Y espero que sea no solo antes del 26 de abril, sino que antes del 8 de marzo, ¿no es cierto?, que es el Día Internacional de la Mujer. Termino solamente diciendo lo siguiente. ¿Por qué es tan importante en esta elección de la Convención Constitucional que exista paridad de género de resultados? Y aquí me remito, a propósito del pase que me hizo Clarisa Hardy, a un artículo que escribió Lisa Walker en La Tercera hace 2 semanas, explicando esto de forma muy sencilla, y es lo siguiente. Los sistemas de cuotas, ¿no?, de ese tipo de corrección que existe desde hace mucho tiempo en muchas democracias, es en las elecciones permanentes. Cada 4 años se eligen diputados, ¿no es cierto?, senadores, alcaldes, concejales. Esta es una sola elección, una sola vez, ¿no? Y por eso es tan importante que las 2 mitades del país, que son hombres y mujeres, estén representadas en esta convención constitucional como 2 mitades, ¿no? Porque es una sola vez, y por lo tanto tenemos la oportunidad como país. Después hablaremos, creo que, del tema de la democracia, ¿no es cierto? Porque yo quiero en algún momento tocar eso a propósito del Pero ¿de dónde viene tu optimismo que se va a llegar a un acuerdo? Porque existe un consenso prácticamente unánime en la paridad de género de resultados. Hay una diferencia en el mecanismo. Sí, pero si ahí está el tema, pues... Bueno, pero Cecilia, estoy aventurando, me puedo equivocar, que ya que existe acuerdo unánime en el objetivo, tiendo a pensar que en algún momento, de alguna forma, en torno a alguna de estas 2 o 3 alternativas que están circulando, va a haber un acuerdo en el Parlamento. Así lo espero, porque existiendo acuerdo en el objetivo, sería absurdo que esto no prospere porque no hay acuerdo en el mecanismo. Esa es mi predicción. Claro, recordemos que el senador Castro de Renovación Nacional había dicho que él iba a, si no se lograba un acuerdo, iba a votar por la fórmula que había salido tal cual de la Cámara de Diputados. Sin embargo, a último momento se abstuvo. Y el senador Osandón, que también había dicho que iba a votar a favor, no estaba, está de viaje. Entonces, ahí también esos 2 votos con los cuales contaba de alguna manera la oposición no estuvieron. Cristian. Sí, yo tengo una mirada que se aleja un poco del detalle del mecanismo, porque uno ve en estos días como una urgencia por aprobar este tipo de normas que no existió antes y que quizás debe haber existido esta discusión previamente. Pero yo lo miro especialmente con relación a lo que mostraba la encuesta CEP respecto de la distancia de los partidos políticos, la desconexión que tienen con la ciudadanía. Y me interesó mucho el punto que coloca Clarisa respecto de lo que dice el CERVEL. ¿Cuántas mujeres fueron candidatas quizás inducidas por los partidos? Ahí seleccionan para poder cumplir la cuota, y que en la práctica no hicieron campaña, no estaban destinados a eso. Y creo que ese es el problema de fondo. Y uno lo une con la discusión del voto obligatorio y el voto voluntario, que nos cuestionamos ¿qué mecanismos podemos usar para presionar, para de cierta manera coartar la libertad de las personas? Y no nos preocupamos de las señales que tienen que dar voluntariamente y que hoy día pueden dar los partidos políticos para participar de esto. Lo vemos con la elección de la senadora Muñoz. El senador Arboe legítimamente debe haber tenido alguna intención de ser presidente del Senado, y sí, era la persona. La presidenta Bachelet no necesitó ninguna cuota de género para ser elegida presidenta. Y yo creo que esas señales
esas voluntades tienen que venir desde los propios partidos, ojalá voluntariamente. Yo entiendo que la respuesta va a ser, es que no lo han hecho hasta ahora. Bueno, pero es que hay que hacerlo. Y si efectivamente el feminismo, la problema ha avanzado y ha ocupado un espacio, los partidos políticos debieran ponerlo como en su agenda natural, voluntariamente establecerlo. Nosotros, desde nuestra mínima tribuna, por ejemplo, tenemos directiva paritaria. Si uno analiza los partidos políticos, desde la UDI hasta el Frente Amplio, la mayoría de los partidos tienen mayoría de los hombres en sus directivas. Eso es algo voluntario. No necesitan una ley para hoy día designar 5 y 5 en esta materia, por ejemplo. Claro, pero el tema es que con las listas cerradas vamos a votar, ¿no es cierto?, por un partido, por una posición política. Y en lista, el otro sistema, por persona. Con el desprestigio que tienen los partidos políticos, eso puede afectar la votación, puede generar que haya menos incentivos para ir a votar, no sé, Clarisa. Contesto primero algo que dijo Cristian y luego tu pregunta. Cristian tiene razón. La cultura, no solo al interior de los partidos, en el conjunto de la sociedad chilena, tiende a tener, aún a pesar de un creciente movimiento feminista, tiende a tener una inercia muy machista. Solo como dato, el Partido Socialista hace rato instaló por reglamento interno también la paridad, hoy día enteramente, de hecho, la última elección, yo creo que lo conté en alguna de las cafés del jueves, se votaban dos listas, hombres y mujeres, que también se pensó en algún minuto que pudiera ser, pero primero son relativamente engorrosas, pero sobre todo pueden distorsionar los efectos en distritos más chicos y con multiplicidad de listas. Entonces, si bien funciona en un partido, probablemente a nivel nacional no. Contestando tu pregunta, por eso dije, creo que hoy día ya el problema no es solo la paridad, sino el sistema con el que se va a elegir la paridad. Lo que está en discusión es listas cerradas o listas abiertas. Esa es la discusión de fondo. En teoría, como dice Nacho, hay muchas democracias en el mundo que han mostrado la virtud de las listas cerradas, España, porque significa... Pero no, porque hay tradiciones, además, porque la gente sistemas está acostumbrada. Parlamentarios, además. Pero no solo sistemas parlamentarios, países en donde todavía la legitimidad, la confiabilidad y la credibilidad de los partidos es muy alta, la gente vota sin problemas. El punto que uno tiene con un Congreso que acaba de rechazar el voto obligatorio, y sabemos que en el plebiscito de entrada no hay voto obligatorio, sino que voluntario, que por lo tanto tú pongas un sistema electoral que no le guste a la ciudadanía, puede ser un disuasivo para el plebiscito. Si tú pones listas cerradas y la gente dice, ¿cómo voy a estar obligada a votar ahora ni siquiera puedo, es decir, no solo tengo que votar por partidos o por listas de independientes, sino por los nombres que ellos me ponen en el orden que ellos me lo ponen. Cuando yo quiero elegir a fulano de tal, pero fulano de tal está quinto en la lista. Estoy dando... ¿Pero tú crees que esa discusión va a estar para el plebiscito de abril? Que la gente va a entrar porque no van a haber candidatos todavía. Estamos hablando de la elección de octubre. Potencial elección si es que se aprueba el plebiscito. Porque el plebiscito tiene que prefigurar para que tú tengas... Tiene que conocerse las reglas del juego antes del plebiscito. Exactamente. Si tú no sabes bien, la gente ya... está dudando con todas las campañas que hay. Yo creo que de todos modos hay mucho interés todavía por ir al plebiscito, pero este tipo de respuesta que tú des, de la fórmula que elijas, puede desincentivar la participación, particularmente sin voto obligatorio. Y entonces yo, entendiendo que las listas cerradas tienen la virtud de que la gente tiene que votar ideas y no personas, y por lo tanto confiar en que las ideas de un partido son mandato para las personas de esos partidos, la ciudadanía tiene desconfianza. Ahora, faltó un voto, ¿verdad? Eso dice algo. ¿Por qué también explicar que el quórum que se necesitaba para esa discusión, ¿no? 3/5, y es un quórum alto. ¿Por qué, ¿Alto porque tú lo encuentras alto? ¿O? Es lo que dicen. No, porque por un voto, quórum, digamos que es Luis Larraín supramayoritario, ¿sí? pero 3/5 tampoco es el quórum más alto que existe. Hay quórum que son más altos que 3/5, claro. Entonces, en una constitución. Pero mira, yo creo que... Luis Larraín. A ver, hay dos cosas que me gustaría decir. La primera es que estamos, repito,
viendo técnicamente cuál sistema pudiera reflejar mejor una paridad, digamos. Como todos los sistemas electorales en una democracia representativa, las distintas fórmulas tienen ventajas y desventajas dependiendo de los distintos objetivos que se quieran lograr. El sistema que propone la oposición de la lista cerrada tiene una ventaja respecto al otro, que es menos probable. ¿La oposición lista cerrada? La UDI. Es que es menos probable que se distorsione la voluntad de la persona, en el sentido que uno votó por una coalición A y sale una de la coalición B, porque hay que meter la mano en la urna, digamos. Esa es la ventaja que tiene. Ese riesgo no estaba con la otra. Sí, obvio que sí está. No, tú reemplazabas dentro de la lista, no fuera de la lista. Bueno, pero igual, tú, como aplicación del mecanismo, puedes dejar afuera a una persona de una coalición política y entra una persona de otra coalición política. Entonces, ese es un problema. En cambio, con la lista cerrada no ocurre eso. De la coalición. Claro, no ocurre eso. Ahora, es válida la discusión que se plantea también acá, en el sentido de que cuando te ponen una lista, también te quitan grados de libertad como elector, porque te están diciendo usted vote por esta lista y el orden de precedencia en la lista es este. A mí para un sistema permanente de elección de autoridades en una democracia representativa no me gusta la lista cerrada. No me gusta la lista cerrada porque implica restarle grados de libertad a los electores. Ahora, para resolver técnicamente este problema, me parece que es una solución viable, no sé si mejor o peor que la otra, pero que en definitiva, como comentábamos antes, llega al mismo resultado, que vamos a tener más o menos el mismo número de personas de ambos sexos en la convención. Y creo que son diferencias legítimas en el orden técnico. O sea, ayer había algunas reacciones que decían la derecha odia a las mujeres. No. Me parece que ese es un extremo. Claro. Aquí la red de politólogos ha hecho una gran labor desde la Cámara de Diputados apoyando la propuesta que lleva la oposición, y otros tendrán distintos mecanismos. Creo que es sano la democracia discutirlos, pero no imponer que esta visión en el fondo corresponde a una cuestión ideológica ni de rechazo a la mujer. Yo solo insisto, Cecilia, Ignacio, en que no se entendería que, existiendo un acuerdo prácticamente unánime en el objetivo, que es paridad de género por resultado, ello no prosperara por no existir acuerdo en el mecanismo, considerando que los mecanismos son igualmente legítimos. Ese es mi único punto, por eso yo soy optimista, ¿no? Y no solo del tema de la mujer, el tema de los pueblos indígenas y el tema de los independientes. Recordemos que eso se aprobó. Sí, sí, pero son los tres temas, ¿no? Los independientes ya se aprobó, el tema de la mujer yo creo que se va a aprobar, y ciertamente el tema de los pueblos indígenas tiene que aprobarse. Si nosotros llegamos a marzo con esos tres temas resueltos, entramos en tierra derecha el plebiscito del 26 de abril con condiciones, ¿no es cierto?, de legitimidad, de un sistema que hace de la equidad, de la representación, de la participación y de la deliberación, ¿no es cierto?, un aspecto muy central de este proceso constituyente. Por eso soy optimista, porque hay acuerdo en el objetivo. Yo es más que ser optimista, si tuviera que pronunciarlo, sería aún más tajante que Ignacio. Yo diría que lo que debe primar es que haya paridad en el resultado. Eso es. Pues. No, por eso digo más tajante, en el sentido de que no solo ser optimista, que el criterio que debe primar es que sí o sí haya paridad, y por lo tanto que se supedite a ese hecho en la fórmula que se encuentre. Aunque cualquiera sea la fórmula. Aun cuando corras el riesgo de los que mencionábamos acá, que es una reflexión, pero que debe primar el criterio de la paridad. Es decir, yo no me imagino ir a la plebiscito, es más, no me imagino el 8 de marzo sin que el Congreso lo haya resuelto. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos con otros temas también de interés. En el complejo proceso de admisión 2020, con nuevos calendarios de la PSU y postulación, la Universidad Alberto Hurtado invita a los jóvenes a informarse en el Centro de Orientación para la Postulación. Se trata de un espacio de atención personalizada con académicos y estudiantes dispuestos a resolver las dudas de este proceso. Abierto de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en Almirante Barroso 10, Metro Los Héroes. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Ya sigue El Primer Café, y a las 10:30, música y conversación en Una Nueva Mañana.
En AFP Habitat queremos que pases de esto... Oye, gordo, ¿dónde ponemos las toallas? ¿Al lado de la botella plástica o al frente de las latas? A esto. Oye, gordo, ¿nos ponemos frente al castillo de arena o cerca de los niños paleteando? En Cuidemos Nuestro Hábitat ya hemos recolectado más de 400 toneladas de basura en 21 playas a lo largo de Chile. Si eres de la quinta región y quieres que limpiemos tu playa, súmate y postúlala en cuidemosnuestrohabitat.cl, una iniciativa de AFP Habitat para seguir mejorando el futuro de todos. El verano está cada vez más cerca. Disfrutarlo en tu nuevo Ford también. Vuelve Ford Summer. Bonos imperdibles te están esperando. No te lo pierdas. Encuentra tu concesionario más cercano en Ford.cl. Ford, go further. No cualquiera inspira a los demás. No cualquiera impulsa cambios. No cualquiera sigue su vocación. No cualquiera elige ser agente de cambio. No cualquiera elige ser profesor. No cualquiera elige educar. Infórmate más en nocualquiera.cl. ¿Dónde anda, mijito? Matías, te llamo hace rato y no me contestáis. Yo misma te voy a ir a buscar, ¿ah? Para el colegio te cuesta levantarte y ahora, claro, desde tempranito en la calle. Más encima de nuevo me sacaste la sartén. Ay, cabrón. Que todos puedan expresar su opinión. ¡Nos importa! Pórtate a WOM con un plan de 25 gigas y redes sociales libres para siempre por solo 12.990. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl. Chile se está secando y no solo Chile, también está pasando en todo el mundo. Y no es solamente un año más de sequía, es un año más de una emergencia que viene en aumento desde hace años. La crisis del agua es ahora. No tenemos agua ni tiempo que desperdiciar, porque Chile se está secando. Cuidar el agua depende de todos. Ingresa a cuidemoselagua.cl para descubrir tips y consejos para que juntos superemos esta emergencia. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de Chile. Hoy estoy cansado, estresado, como que este año ha sido muy difícil. ¿Y si nos escapamos? ¿Dónde? Vamos a la región de Coquimbo, a disfrutar de su turismo, de relajación y bienestar, además de su rica gastronomía, valle, playa y estrellas. ¡Ya! Recorremos, disfrutamos, nos relajamos y nos olvidamos de todo. Revisemos los servicios registrados de Cernatur y aprovechamos de apoyar el turismo local. Visita www.turismoregiondecoquimbo.cl y encuentra todos los destinos y servicios registrados de la región. Así apoyamos el turismo local. Invita Cernatur, Gobierno Regional de Coquimbo, Gobierno de Chile. Elige Región de Coquimbo. Ay, de tour por Europa, no te puedes perder Budapest. Torres del Paine, tienes que hacer el circuito O. Vas a Río, la playa Vermela es súper tranquila. Machu Picchu lleva repelente. Cuando viajas, todos te dan sus mejores datos. Por eso aprovecha los beneficios para ti y viaja con las 3 a 12 cuotas sin interés en líneas aéreas y agencias de viaje con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,48% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.008.000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Ahí está Cristian, pegado a su celular y sin meterse a la piscina, pero se levanta. Está decidido, señoras y señores. Corre y se lanza de bombita. Se lanza con todo. ¡Grande, Cristian! Tener la actitud para hacer esto y mucho más es vivir en modo Ensure, con movilidad, vitalidad y fuerza. Desde los 40 comienzas a perder masa muscular y eso te puede limitar. Por eso, mantente activo, aliméntate bien y toma a diario Ensure Advance con HMB. Que nada te detenga. Con Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. Si tu papel es ser rápido y ahorrar a diario, publica en legales.cooperativa.cl, el diario electrónico donde puedes avisar y cumplir con tus obligaciones y mandatos legales de forma segura, cómoda y rápida y al mejor precio del mercado. Citaciones, remates, estados financieros, llamados a concurso, todo lo que necesites publicar en un mismo lugar. www.legales.cooperativa.cl. 20 grados. 20 grados en Santiago. Cooperativa. 9:31 minutos. 9:31 minutos. Si pasa, está en Cooperativa. Y hoy, La Serena y Temuco se juegan el ascenso y lo vives desde las 7:45 al aire libre.
Estamos en el primer café. Buenas noticias llegan desde WOM. Desde que se implementó la ley de portabilidad que permite cambiarse libremente de compañía, WOM ha tenido el mayor número de portaciones, beneficiando a todos los consumidores. WOM, nadie te da más. Y no cualquiera elige transformar. Si quieres construir un país más justo, diverso y democrático, lo puedes hacer desde la sala de clases. ¿Y tú, quieres transformar la sociedad? No cualquiera elige ser profesor, no cualquiera elige educar. Infórmate en nocualquiera.cl. Y llegó el verano y llegó con los increíbles bonos de Ford Summer. Aprovecha esta oportunidad y súbete al Ford que quieres ahora mismo. Ford Summer, últimos días. No te lo pierdas. Encuentra tu concesionario en Ford.cl. Y en Cuidemos Nuestro Hábitat ya han recolectado más de 400 toneladas de basura en 21 playas a lo largo de Chile. Si eres de la quinta región y quieres que limpien tu playa, súmate y postúlala en cuidemosnuestrohabitat.cl. Esta es una iniciativa de AFP Habitat para seguir mejorando el futuro de todos. Bueno, seguimos en el primer café. Clarisa Hardy, Cristian Valenzuela, Ignacio Walker, Luis Larraín. A ver, está este tema que hemos conocido sobre lo que ha publicado este estudio de The Economist, que posicionó como la tercera mejor democracia latinoamericana, la número 21 en el mundo, a Chile, y que por primera vez en 14 años pasó a formar parte del selecto grupo de estas democracias plenas. Y lo curioso es que dice que lo atribuyen a lo que pasó el 18 de octubre, así a primera vista, si uno lee solo el titular. ¿Cómo? A ver, ¿cómo se explica esto y por qué te interesa tanto este tema, Ignacio Walker? Mucho. Por dos razones. Uno, porque siempre me llamaba la atención a mí en el ranking que desde hace muchos años, The Economist, que es una revista de prestigio internacional, yo la leo toda la semana, creo que es una de las mejores medios de informarse del mundo. Siempre Chile aparecía en la segunda categoría de democracias defectuosas, a muy poca distancia de Uruguay, que aparecía en las democracias plenas, pero muy poca distancia. ¿Y cuál era el déficit de Chile? Según estos estudios, la falta de participación. ¿No? Una democracia con Estado de Derecho, democrático, en fin, pero con falta de participación. Entonces, yo creo que es una gran cosa que Chile ahora sea una de las 22 democracias del mundo plenas, ya no defectuosas, en la medida en que el proceso de participación, que no es solo el 18 de octubre, tiene mucho que ver con el 25 de noviembre, el 15 de noviembre, que es el acuerdo, porque es un acuerdo que desata una instancia de participación, 3 plebiscitos, convención constitucional. Bueno, Uruguay siempre nos ha llevado ventaja. David Altman, que es uno de los grandes cientistas políticos uruguayos en Chile, experto mundial en este tema. Bueno, ¿por qué en segundo lugar, Cecilia, es tan importante? Porque si uno toma la encuesta CEP, que no la comentamos el jueves pasado porque venía justamente una hora después del programa, pero quiero resaltar un solo aspecto de esa encuesta que es muy impresionante, ¿no? Y es que la preferencia en favor de la democracia sube 11 puntos, de 53 a 64%, que el apruebo tiene 67%. En la encuesta CEP, y que la búsqueda de acuerdos tiene 78%. Y en otra encuesta, ¿no es cierto?, que le preguntaba a la gente, bueno, ¿y cómo cree usted que va a salir Chile al final del túnel, después de todo este proceso? Más del 60% dice que va a ser un país mejor. Entonces, dijo esto, no solo para darnos ánimo, porque son datos objetivos. La encuesta, el ranking del Economist es muy prestigioso, la encuesta CEP, ¿no es cierto?, tiene su prestigio. A propósito, ayer asistí en el CEP a un debate extraordinario entre Ricardo Lagos Escobar y Enrique Barros, que fue para prestigiar el debate público, lo mejor de la democracia deliberativa. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Muchos debates a propósito de este esquema de deliberación. Congreso del Futuro, un panel sobre deliberación, representación, participación. Entonces, esto, Cecilia, que tú mencionas, es una buena noticia para el país. Termino porque muchas de estas situaciones de desorden, de anomia, de violencia, de protesta, de saqueo, a veces termina siendo la antesala de derivas autoritarias, ¿no es cierto? Y no es el caso.
tenemos la oportunidad de salir fortalecidos como democracia en nuestro país. Ahora, para que se entienda por qué The Economist dice que ahora es una democracia plena y lo atribuye, entre otras cosas, a esto que pasó el 18 de octubre y que uno puede decir, ¿pero cómo? Dice que justamente esta situación fue la que hizo subir la calificación debido al aumento de participación política después de esto que ha pasado. Cristian, ¿sí? Sí, ahora, no nos perdamos del contexto de que quizás ese dato es el que permite dar el salto final para entrar al tope del ranking, y hay una base que es lo que hemos construido durante los últimos 30 años. Y por lo tanto, en el proceso que entramos ahora a discutir, si es que se abre esa puerta el 27 de abril, es importante también resguardar las cosas que hacen que esta sea una democracia consolidada. La separación de los poderes, el Estado de Derecho, la primacía de la persona por sobre otras cosas. Entonces yo creo que eso es importante también, no olvidar que no es solo el estallido o la mayor participación que puede generar este proceso lo que ha permitido que Chile sea una democracia más importante del mundo. Yo insisto que es más el 15 de noviembre que el 18 de octubre, son las dos, pero el 15 de noviembre establece un acuerdo de participación con 3 plebiscitos, con convención constitucional, y eso desde el punto de vista institucional es muy importante. Sí, Luis Larraín. Sí, yo coincido con lo que acaba de decir Cristian. O sea, yo también leo periódicamente la revista Economist. Encuentro que es un muy buen medio, efectivamente, para informarse. Clariza tu sobre lo que ocurre en el mundo. Pero obviamente que tampoco es la verdad revelada. O sea, tampoco el Economist es necesariamente el que va a dar credenciales, digamos, de democracia. Es un medio internacional más que prestigiado. Y lo otro es lo que decía Cristian, o sea, Chile siempre ha estado bien en ese ranking. Lo que pasa es que estaba justo a que no podía asomar la cabeza entre los países en que ellos consideraban que eran de plena democracia, pero siempre estuvo bien ubicado, y ahora aparece entre estos países, un poco distinto a la imagen que uno se podría quedar de lo que ocurre en Chile por tanta protesta y por lo que ha pasado en las calles, etcétera. En definitiva, yo coincido con Ignacio en que uno tiene que resaltar los elementos positivos, pero tampoco hay que entusiasmarse ni sentarse en los laureles. Yo creo que tenemos pendiente una tarea como país, que es demostrar si este proceso se puede conducir de una manera que efectivamente nos lleve a mejorar en todos los rankings, digamos, y a que esas expectativas que se insinúan en la encuesta CEP, en cuanto a que después de todo lo que ha ocurrido, de todo este proceso, este va a ser un mejor país, efectivamente se cumpla. Sí, Clarisa Hardy. Bueno, yo me imagino que siempre debe dar como sensación de tranquilidad cuando uno se mira en distintos rankings. Pero los rankings tienen limitaciones para darnos una comprensión real de lo que pasa en los países. A mí me parece muy bien, ojo, por el tipo de discusión que ha habido en el país, que precisamente aquello que para muchos ha sido temible, resulta que es una virtud. Y es que las sociedades pueden vivir con conflictos, con demandas sociales, en un marco precisamente de expresión democrática, que es lo que yo más valoro. Porque acá más bien, cada vez que aparece una protesta, una demanda social, inmediatamente surge el clamor por el orden, en circunstancias que parte de las virtudes de la democracia es que existan conflictos, que los conflictos se expresen y se puedan procesar. En ese sentido me parece que le hace bien el que una mirada internacional valore la expresión ciudadana como una manifestación normalizada de la democracia. Pero yo quiero llamar la atención a otros elementos, por eso más allá de los rankings, porque también los rankings nos ponen a nosotros, el ranking del PNUD, entre los países con el mejor nivel de desarrollo humano. Si así fuera, uno diría, bueno, entonces como diablos me explico la gran... ¿Para qué vamos a cambiar las cosas? La gran crisis social que... No es cambiar. ¿Por qué razón hay tanta distancia entre lo que el ranking me indica y el nivel de identificación o percepción que la ciudadanía tiene respecto de su realidad? Porque si no, no habría las manifestaciones de descontento que tenemos. Y entonces los elementos de percepciones, de subjetividad importan mucho en estos casos. Y lo digo por lo siguiente, porque efectivamente una de las cosas más interesantes tal vez que han aparecido
es haber roto la tendencia de un Chile en que poco más del 50% adhería a un régimen democrático y el resto se repartía entre los que abiertamente preferían un sistema autoritario, menos del 20%, pero existía, y un gran sector de indiferentes, lo cual fragiliza mucho la democracia. El que esta aguja haya cambiado me parece una muy buena señal, porque significa que decrece la desafección, decrecen las figuras más expresivas de los modelos, digamos, yo aquí le tiro un palo a Cristian, decrecen en las últimas encuestas las preferencias de José Antonio Kast, que sería la expresión más dura de la derecha. Hay expresiones más duras. Bueno, yo todavía yo te lo voy a presentar. La Clarisa todavía no ha tenido el gusto de conocer a los más maduros. Vamos a ir a tomar un café un día. No me asusten, por favor, no me asusten ni asusten a los auditores. Pero a lo que voy es, las personas lo que están, fíjense que simultáneamente adhieren a la democracia, pero están descontentos con esta democracia. Con el funcionamiento. No creen. Las instituciones están en el piso, no hay confianza y por lo tanto hay una demanda por democracia más directa. Lo digo porque esto tiene mucho que ver con el debate constitucional, iniciativa popular de ley, referéndum revocatorio, es decir, darle a la ciudadanía más poder es parte, yo creo, de esta demanda de una democracia que se siente defectuosa y que se exige más. Sí, ¿Cristian? Sí, es que puede ser, pero también uno mira ciertos datos, y claro, quiero la democracia, pero no quiero mi democracia. Más de un 80%, 90% considera que la democracia nuestra está funcionando mal o muy mal. Y uno mira los datos, identificación política, 14%, ha bajado así en diagonal. La actualización de los militantes revela que no había tanta afiliación política, ahora vemos renuncia a los partidos políticos. Entonces también es un problema en los partidos políticos que no han sabido canalizar las demandas de la ciudadanía adecuadamente. A veces tienen promesas en exceso y a veces no cumplen esas promesas. Entonces, también es un cuestionamiento. Tú dices, ¿por qué pasa esto si...? Bueno, pues quizás porque necesitan que el propio sistema político se haga cargo de esto adecuadamente. Y ahí también hay A propósito de lo que te decía Clarisa, hablemos un poquitito sobre el Partido Republicano, porque recordemos que ya se ha constituido un partido en 3 regiones, ¿verdad? José Antonio Kast fue hasta La Moneda a llevar una carta para pedir una reunión con el presidente de la República. Salió a recibirlo la vocera Carla Rubilar, algo que se ha comentado que no es común. A ver, ¿qué pasó, Cristian Valenzuela? ¿Qué está pasando en tu partido? Sí, a ver, lo primero, lo normal ahora es que una vez que se constituye legalmente como partido, comienza un proceso de interacción política. Antes era voluntario el gobierno, nunca existió invitación a conversar, a una mesa. Cada gobierno toma sus decisiones y tiene la discrecionalidad para invitar a quien quiera. Pero ahora que es oficialmente un partido legalmente constituido, con todas las de la ley, se quiere establecer un proceso de conversación política y por eso se va a pedir una audiencia como cualquier ciudadano. No cualquier ciudadano lo recibe la ministra vocera y uno lo interpreta como un gesto del gobierno. Más que la recepción de la carta, aquí lo interesante es que el presidente acceda a una reunión y eso lo sabremos los próximos días. Y lo que se quiere plantear ahí simplemente es, uno, presentar como cualquier partido la directiva, pero también presentar ciertas propuestas que van a discutir una visión quizás alternativa de la que se ha impuesto en el último tiempo respecto de las causas de este estallido, respecto de cuáles son las soluciones. Y si uno lo vincula con la aprobación del presidente, que está... Sí, en 6%, la interpretación de ustedes es... Hay también mucho de gente de derecha que votó por el presidente, que mayoritariamente lo eligió hace 2 años atrás, y que lo eligió con un programa, con una ruta, con una trayectoria de gobierno, que también se siente decepcionada, que se siente defraudada. Hay mucha gente que está molesta porque no ha sido a la altura, y a veces lo olvidamos porque no sale mucho en la prensa, pero siguen habiendo incidentes en Valparaíso, en Santiago, de manera permanente. Claro. Tenemos el lunes la nueva prueba de la prueba de admisión. Entonces, resumiendo, Cristian, José Antonio Kast dijo que este 6% es porque le faltó mano dura al gobierno. Es uno de los factores. Es eso, pero también las respuestas, cómo se reacciona frente al tema previsional, cuál es la respuesta para la crisis económica que estamos empezando a sentir con mayor profundidad.
Si la respuesta es subir impuestos, nosotros creemos que ese no es el camino. Y tenemos derecho a plantear una alternativa, un camino distinto que creemos que razona con un porcentaje de la población que simplemente dejó de creer y dejó de apoyarlo. Pero el jueves pasado, acá mismo comentamos aquella entrevista de José Antonio Caz, donde fue muy durísimo con el presidente de la República. ¿Va a poder decirle lo mismo cara a cara? Bueno, para eso son las reuniones cara a cara, para poder expresar directamente las diferencias que existen. Oye, pero si escuchara con más mano dura, nos vamos a ir de nuevo abajo a los rankings, pues. Internacionales de democracia. Vamos a volver a ser democracia defectuosa. Es que yo creo que no es incompatible una democracia clariza con el respeto a las normas básicas de orden público. Tú hacías la distinción entre gente que se asusta con la movilización. Nadie se asusta con la movilización en la medida en que la movilización sea pacífica, sea ordenada, se pidan los permisos para, ojalá, o sea, tienen todo el derecho a marchar, pero no a impedir el paso. A propósito de esto, justamente, hoy se vota, ¿verdad?, en la Cámara, la acusación constitucional contra el intendente Guevara. A propósito, esto comenzó por la decisión que tomó el intendente de copar la Plaza Italia con carabineros, ¿verdad? Él se defendió reconociendo, mejor dicho, que se había equivocado al decir tolerancia cero, que tal vez no era la mejor expresión, pero es todo su derecho. Bueno, ya sabemos los argumentos. Hoy se vota esto y hay un... Luis Larraín. Sí, yo quería entrar en este tema porque creo que es importante de cara a la discusión que estábamos teniendo recién. O sea, ¿qué es lo que se le pide al gobierno? Al gobierno se le pide, entre otras cosas, está en el origen del Estado, está en el origen de los gobiernos, está en el origen de la democracia, que se mantenga el orden público. Los ciudadanos podemos convivir en un país con diferencias entre nosotros, que eso pueden ser diferencias como las que discutimos acá, de tipo ideológico, de postura frente a la sociedad, y con diferencias también civiles, digamos, de vecinos. El vecino no está de acuerdo con el otro vecino, que el árbol le pasó para allá, que le tapa la vista. Todo ese tipo de cosas son cuestiones que requieren de un sistema, que es un sistema político, que tiene un poder ejecutivo, que tiene un poder judicial y que tiene un poder legislativo, que en definitiva conforman lo que es una democracia representativa. Bueno, lo que hemos visto en nuestro país últimamente es un deterioro muy importante de la función de mantener el orden público. Y de allí el reproche que mucha gente derecha incluso, le hace al presidente Piñera. Ahora, yo creo que, obviamente que al hacer esta crítica, uno tiene que tener honestidad intelectual. Reconocer algunas cosas. Primero, otra cosa es con guitarra. Es súper fácil decir, oye, ¿usted cómo no resuelve esto del orden público? Y después, cuando se trata de usar los instrumentos que tiene la autoridad para resguardar el orden público, inmediatamente decirle, oiga, usted está atropellando los derechos humanos en circunstancias que, bueno, este tema lo hemos discutido 20 veces, sí. La Clarisa no está de acuerdo con las cosas que yo digo, pero hemos visto, y esa cuestión está sobre la mesa, muchos casos de acusaciones de violencia excesiva, violaciones de derechos humanos que en definitiva no prosperan, así como otras sí prosperan y son demostradas y los tribunales las acogen. Entonces yo creo que hay que tener una mínima consecuencia, y me parece que esa mínima consecuencia no está en los diputados opositores que le reprochan a el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, su actuación en relación al tema de la Plaza Italia. Yo creo que lo mínimo que nosotros podemos del copamiento pedir, ese día. Efectivamente, o sea, el copamiento, que a lo mejor la palabra no fue la más afortunada, pero acusar constitucionalmente, privar de derechos políticos a una persona por eso, cuando lo que él está tratando de hacer es cumplir con su obligación. Si él es la autoridad, y por ahí el otro día había alguna discusión sobre quién tiene la potestad sobre esto, y han salido leyes desde el año 20 y tanto que le dan a los intendentes justamente esa potestad. Entonces, él tiene que resguardar el orden público. Él es el responsable frente a los vecinos de esos lugares. Él es responsable frente
a los comercios de esos lugares, donde desgraciadamente para mi interés está la fuente alemana, que me encanta ir a comerlo a la fuente alemana. que ha logrado seguir ahora hay otra en Pedro Valdivia, por si acaso, para los que no saben. Y ahora hace delivery. Claro, y también hace delivery. Pero bueno, el intendente tiene que resguardar el orden público. No es posible que la Plaza Italia, la Plaza Baquedano, la Plaza de la Dignidad, como la llaman algunos ahora, sea un territorio capturado por la violencia contra los ciudadanos. Y lo que el intendente ha tratado de hacer es que eso no ocurra. Y por eso lo acusan constitucionalmente. O sea, en el fondo, lo están acusando constitucionalmente por hacer la pega. Uno puede tener distinta opinión respecto a cuán bien está haciendo la pega, cuán mal está haciendo la pega, pero una cosa bien distinta es acusarlo constitucionalmente. De manera que a mí me parece que si hubiera buena fe, en el Congreso, la acusación constitucional contra Felipe Guevara debiera ser rechazada. Así lo han dicho por lo demás algunas personas a las que no se puede acusar de ser de derecha, digamos, donde no se encuentra fundamento jurídico alguno para una acusación como esta. Entonces yo creo que cuando hablamos de tener una mejor democracia, de este tipo de cosas se trata, de que pueda haber diferencias, pero tiene que haber un mínimo de buena fe y decir, efectivamente, este señor hay que acusarlo constitucionalmente porque él está tratando de que se cumpla el orden público. Recordemos que este libelo fue presentado a comienzos de mes por un grupo de diputados de oposición liderados por el jefe del Comité Demócrata Cristiano, Gabriel Asensio, que acusa al intendente Guevara de una, comilla, infracción a la Constitución en relación con la vulneración de la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de la legalidad. Todo esto después que Carabineros aplicara la estrategia de copamiento preventivo en la Plaza Baquedano. Ahora, hay un titular hoy en el diario El Mercurio que sería interesante que Ignacio Walker lo comentara, porque dice, a propósito de esto, de lo que se vota ahora, negociación por pensiones incidiría en apoyos de la democracia cristiana a acusación contra intendente Guevara. Estimaciones del gobierno anticipan un estrecho escenario, pues la mayoría de los demócratas cristianos estarían alineados por aprobar la acción, apuntando a los costos que ya les significaría su eventual apoyo a la reforma previsional, porque recordemos que se dice que la democracia cristiana ha pagado costos políticos por haber apoyado en ciertos proyectos al gobierno. ¿Qué te parece este titular, Ignacio Walker? Bueno, voy a referirme al titular y al tema de la acusación, pero antes quiero decir que acabo de saber del fallecimiento de Armando Uribe. Lo iba a contar. El escritor Armando Uribe, y por lo tanto rendirle nuestro sentido, estoy seguro de interpretarlo a todo, homenaje a un tremendo escritor, polémico, prolífico, gran intelectual. Así es que bueno, lamento mucho el sensible fallecimiento de Armando Uribe. Ya vamos a comentar algo Muy más bien. sobre a ver, sobre tu pregunta, ese titular es una insidia. Ese titular es una insidia. Sugerir que el voto de la democracia cristiana tiene que ver con la acusación constitucional contra Felipe Guevara en relación a las negociaciones sobre la reforma previsional es una ofensa. La democracia cristiana en estos temas no actúa por costo-beneficio, actúa por principios y por convicciones. Y yo me siento orgulloso de que el Partido Demócrata Cristiano esté viabilizando y haciendo posible, así lo espero, un acuerdo sobre reforma previsional, que es la primera demanda de Chile. En la última encuesta CEP, pensiones, la primera demanda de Chile. Aquí comentábamos el jueves pasado que efectivamente el proyecto del presidente Piñera y el gobierno terminó adoptando el proyecto de la presidenta Bachelet, porque así es la política, así son las negociaciones. Y tuvimos un debate entre nosotros, ¿no? Y estamos destinando 3.200 millones de dólares. 1.800, ¿no es cierto?, por la pensión básica solidaria, y 1.400 por el acuerdo que va a permitir que los sectores medios, ¿no es cierto?, con menos de 700.000 pesos de ingreso,
leí al diputado Gabriel Silver que estaba hablando de menos de $1 millón, pero, ¿no es cierto?, que va a permitir que ellos tengan un 20-30% de aumento de sus pensiones. Ese es un tema que se ve en su propio mérito, la reforma previsional, que no tiene que ver con costos o beneficios de cálculos de parte de diputados demócratas cristianos que pudieran relacionar la reforma previsional, ¿no es cierto?, respecto de la acusación contra Felipe Guevara. Por lo tanto, eso es una insidia y es ofensivo para la democracia cristiana. En segundo lugar, en relación al tema de fondo, mira, yo soy crítico del desempeño del intendente Felipe Guevara. Creo que su anuncio previo con publicidad, ¿no es cierto?, acerca del copamiento preventivo fue una imprudencia. Porque durante muchos años ha habido muchas instancias de copamientos preventivos de carabineros en distintas situaciones. Yo he hablado por lo menos con 2 ministros del Interior. Pero anunciarlo previamente en la sensibilidad que estamos viviendo es una provocación. Y por lo tanto creo, mi crítica política a Felipe Guevara es doble. Que no respetó ni el derecho de reunión, ni resguardó el orden público. Al contrario, incentivó, provocó una reacción que muchas veces tiene un elemento violento que terminó, ¿no es cierto?, por afectar el orden público. Ahora, si esto amerita o no aprobar una acusación constitucional, mira, yo termino con esto, yo siempre he sido muy respetuoso de que los diputados y senadores, que son los que tienen los antecedentes respecto de los capítulos de acusación, tomen la decisión que corresponda en esta materia. Yo he sido diputado, he sido senador, he estado en los dos lugares, ¿no es cierto?, en los dos lados, y la verdad es que lo que uno tiene que hacer, y yo lo hago por supuesto con los diputados y senadores demócratas, es respetar la opinión que ellos vayan a adoptar. Bueno, vamos a ir a comerciales. Antes, yo justamente pensaba decirlo antes de ir a comerciales, que murió este gran poeta Armando Uribe a los 86 años. Si nombramos algunos de sus trabajos muy conocidos: Odio lo que odio, Rabio como rabio. También el libro de Amor y Angustias, dedicado a su esposa Cecilia Echeverría, que es conmovedor. De hecho, lo último que publicó se llama Vida Viuda, cómo vivió él, cómo él vivió la muerte de su esposa Cecilia. Y de hecho, él entiendo que se recluyó en su casa, sí, eso te iba a decir, y en su cama, y él sintió hace unos años, sí, él ya decidió no salir más de su departamento, y escribía ahí, recibía a estudiantes, siempre vestido impecable, aunque se levantara para estar en su casa. Lo recuerdo muy fumando, aunque un momento ya dejó de fumar, pero era un fumador empedernido. En una oportunidad que fue en una entrevista que le hice cuando la cooperativa estaba ya en Antonio Bellet, y ya en esa época ya no se podía fumar adentro del estudio porque eso daña los micrófonos. Y entonces me dijo, se tomó su licencia. Me dijo, si no puedo fumar, no entro a la entrevista. Ese Armando Uribe. Claro, y tuvimos que hacer la concesión si era Armando Uribe, pues. Entonces, así que es un gran poeta. Siempre durante muchos años, porque era muy católico, iba a misa a la iglesia de Veracruz, que ahora está incendiada y destruida. Sí, muy católico, siguió siendo hasta el fin de sus días. Se había alejado totalmente de la política, era muy crítico de cómo funcionaba la política en general, aunque él había sido canciller, ¿se acuerdan? Bueno, y también... Embajador, sí. En la época de... Y exiliado en París durante... En la época de Allende fue embajador, y después se exilió en Francia. Un hombre muy interesante, como siempre digo yo, cuando las personas mueren, siempre para quienes no lo conocen, es la oportunidad, quizás le puede generar curiosidad y leerlo. Así es una de las últimas entrevistas. Él decía, estoy en cama y escribo todo el tiempo, en realidad. Además, muere el mismo día en que murió Pedro Lemebel y Nicanor Parra, porque hoy también se conmemora la muerte de Nicanor Parra. Bueno, fue Premio Nacional de Literatura en el año 2004 también.
10 de la mañana llega Rodrigo Vergara a contarnos las noticias. Recordar también que en Cuidemos Nuestro Hábitat ya han recolectado más de 400 toneladas de basura en 21 playas a lo largo de Chile. Si eres de la quinta región y quieres que limpien tu playa, súmate y postúlala en cuidemosnuestrohabitat.cl. Es una iniciativa de AFP Habitat. No cualquiera elige ser profesor. ¿Sabías que un profesor impacta en la vida de 5.000 estudiantes durante su vida profesional? Bueno, no existe una profesión tan transformadora como la pedagogía. ¿Y tú, quieres impactar en la sociedad? No cualquiera elige ser agente de cambio, no cualquiera elige educar. Infórmate más en nocualquiera.cl. Y llegó el verano y llegó con los increíbles bonos de Ford Summer. Aprovecha esta oportunidad y súbete al Ford que quieres ahora mismo. Ford Summer, últimos días, no te lo pierdas. Encuentra tu concesionario en Ford.cl. Y crecer de cero a más de 5 millones de clientes en 4 años no se logra de la noche a la mañana. Y en WOM saben que todo se construye en base a la confianza y al trabajo hecho con pasión. WOM, nadie te da más. Antes de las noticias, de los comerciales, estábamos hablando de la acusación constitucional, que en instante, ya como nos informaba Jorge Espinosa Cuellar, comienza a discutirse en el Congreso, a votarse, digamos. Ya había opinado Ignacio Walker, Luis Larraín, Cristian Valenzuela. No, yo creo que la señal es muy mala. O sea, primero, ¿quién va a reemplazar al intendente si es que lo destituyen? ¿Quién va a querer asumir ese cargo de un desafío, como decía Luis antes, tan complejo como enfrentar los desafíos, valga la redundancia, que tiene el orden público hoy en día? Yo ayer o anteayer salió un video de unos carabineros en la Plaza Italia retrocediendo, asediado por piedrazos. Uno ve la cultura, los grafitis que no tiene que ver en algunos lugares mucho con demandas sociales, sino que tiene que ver con esta división fuerte en contra de carabineros, en contra de la autoridad, en contra del gobierno, que en algunos casos uno entiende, está legitimada por lo que pasó. Hay investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos que tienen que juzgarse y sancionarse adecuadamente, pero hay que trazar una línea entre aquellos que se manifiestan legítimamente por sus demandas. Uno espera esta manifestación del 8 de marzo, Clarisa, que el año pasado fue masiva, fue autorizada, no hubo mayores incidentes, más allá de los descolgados de las marchas, comparado con aquellos que solo van a la Plaza Italia a enfrentarse a carabineros, los que tienen tomada la Plaza Aníbal Pinto en Valparaíso y en otras ciudades donde esto ya se ha hecho costumbre, y no es precisamente la dignidad lo que se ha hecho costumbre, sino que la indignidad de mucha gente que está sufriendo, los comerciantes, la gente común y corriente que camina y que transita por esas calles. Sí, Clarisa Hardy. En su momento yo leí el texto acusatorio, son 50 y tantas páginas, no soy experta, por eso lo leí tratando de entender, y sin ser una persona que tenga particular formación en la materia, me pareció una acusación sólida. Es decir, no hay ligereza en la argumentación, está muy bien fundamentada el cómo se han atentado contra estos dos derechos de reunión y de expresión. Y yo me sumo a lo que dice Ignacio, dado que eso existe y están esos antecedentes, y este es un juicio político, no legal, no hay responsabilidades penales acá, sino que políticas. Y lo digo por lo que tú acabas de decir, Cristian. En estos momentos está invitado, entre otros, el ex juez Garzón a una conferencia, entiendo, sobre derechos humanos. Está muy presente, muy presente hoy día en el país, particularmente los que manifiestan esta sensación permanente de amenaza a su integridad física por la presencia de carabineros. Se dio, curiosamente, en el mismo momento en que se declara el copamiento preventivo de la plaza, y en donde vimos un despliegue policial bárbaro para, como dices tú, contrarrestar estos jóvenes que estaban ahí. Que podrían haber llegado, claro. Pero en paralelo estaban asaltando a muy pocos metros de ahí, a menos de, no sé, el Crown Plaza abajo tiene estas tiendas de música que fueron enteramente vandalizadas. No había nadie, no había un solo. Es decir, tú dices, qué inefectivo para resguardar efectivamente el orden público, la preocupación de los locatarios de ese lugar, y mientras tanto estaban todos concentrados en este ir y venir de una policía que se ha granjeado finalmente frente a los manifestantes
la imagen de un agresor documentado por violación a derechos humanos. Y quiero terminar diciendo, no puede ser que haya costado más de 3.000 heridos, más de 300 lesiones oculares, más allá de los daños a las pymes, a las tiendas, a los metros, el poder llegar ante la tosudez que tuvo siempre la derecha, a llegar razonablemente a discutir las reformas sociales que dieron origen a esta protesta. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque yo quisiera, tengo una sensación como de frustración de creer que es el sistema político solamente el que está hoy día enfrascado en el Congreso, discutiendo la reforma previsional, la de salud, tributaria, la tributaria, sin que la propia población que se ha movilizado y que se ha manifestado pueda apropiarse de ese éxito y de esa victoria, porque está la imagen de que seguimos en la calle porque no obtuvimos nada. Y yo quisiera mandar ese mensaje de esperanza. Sí se obtuvo, se corrió la frontera. Jamás este gobierno hubiera presentado el proyecto de ley que presentó, que reedita aquel que rechazó el gobierno de Bachelet, de no haber habido la constante presión y manifestación y protesta ciudadana. Jamás hubiéramos tenido la reforma tributaria que tenemos hoy, que revierte la intención de este gobierno de haberla hecha regresiva. De nuevo tenemos una reforma tributaria que avanza en la línea de lo correcto, y entonces es la sensación de que realmente una cosa es el orden público y otra es una demanda y una protesta social que habilitó a correr la frontera. Luis Larraín. Bueno, hemos tenido esta discusión antes con Clarisa. Ella, a mi juicio, yo sé que tú no aceptas eso, pero ella, a mi juicio, legitima el uso de la violencia para obtener resultados políticos. Dije la protesta y la demanda ciudadana. Tu discurso ha sido ese. Y te has permitido, por ejemplo, es que qué manera de extorsionar lo que digo, Luis. Llamar con bárbaros a los carabineros que han atacado a esos jóvenes. Imagínate la distorsión 300 que eso significa. Ojos. Bárbaros, no, espérate, después hablamos de eso. Bárbaros a los carabineros que atacan a esos jóvenes, cuando la verdad son carabineros que representan el orden público y que están defendiéndose y reprimiendo con medios legítimos a esos jóvenes. Los jóvenes son los bárbaros, no los carabineros. Los jóvenes son los bárbaros que fuera de toda legalidad se han tomado espacios en nuestra ciudad y que impide, vamos a la acusación constitucional, se le dice que impide el derecho a reunión y el derecho a expresión. ¿Ese es el derecho a expresión que tú quieres? El derecho a expresión con palos, el derecho a expresión donde no se permite a la gente pasar por ahí. De lo que se está acusando a Felipe Guevara es de cumplir su deber como autoridad, como intendente de la región metropolitana, es que los espacios, las calles y los lugares públicos sean para la circulación de todas las personas y no para personas que se lo toman, para personas que acampan allí, para personas que se roban el sable del general Baquedano y lo esconden en una carpa donde ellos están pernoctando. Esos son los jóvenes que según tú estás siendo atacado por los bárbaros. Tienes una distorsión de la realidad muy, muy importante respecto a lo que allí está ocurriendo. Allí hay gente que está utilizando la violencia. Entonces, lo que hacen los carabineros, mejor o peor, yo no te digo que no haya habido problemas. Ha habido problemas, obviamente, porque efectivamente atacar y reprimir son cuestiones donde siempre va a haber episodios en que a alguien se le pasó la mano y todo, y se están investigando. Todo eso ocurre. Todo eso está sujeto a los tribunales, todo eso está sujeto a observación, y me parece bien que sea así. Pero presentar esto como que aquí hay un grupo de bárbaros que son los carabineros que atacan a estos pobres jóvenes. Acabo de decir, en la percepción de los que están en la calle. Bueno, pero con los juicios, Clarisa, tú contribuyes a esa percepción. Clarisa responde. Pero en el fondo lo que yo te quiero decir es que la acusación constitucional representa justamente eso. Representa la opinión de quienes piensan que los carabineros son bárbaros y que las personas que están impidiendo que nosotros circulemos por ahí son jóvenes que han atacados por los bárbaros. Más allá de lo que los protocolos indican para el orden público. No ha sido proporcional. Y cité el ejemplo, para que no me atribuyas palabras que yo no he dicho,
que mientras se resguardaba con el llamado acopiamiento preventivo la Plaza Italia, a metros se estaban vandalizando negocios en que estaban totalmente desprotegidos de la policía. ¿Dónde estaba ahí el orden público? Eso es lo que acabo de decir. Ignacio Walker. Bueno, más allá del tema de la acusación constitucional contra el intendente Felipe Guevara, más allá de quiénes son los bárbaros, si los carabineros o los jóvenes, y yo sostengo que ni los carabineros ni los jóvenes son bárbaros, yo quiero dejar en claro mi posición en el sentido de que en estos 3 meses hay que hacer un análisis equilibrado de 2 aspectos, no de uno, 2 aspectos. Primero, evidentemente que el Estado, que es el monopolio de la fuerza, tiene el derecho y el deber de reprimir la violencia. Eso es el Estado-Nación desde el siglo XVII, eso es el Estado como monopolio de la fuerza, y el gobierno, interior, la policía, tienen el derecho y el deber de reprimir la violencia. Ese es un aspecto. Y en ese sentido hay que ser claro. Es más, yo creo que Carabineros de Chile tiene que sentir el apoyo social y político, porque de lo contrario estamos en la guerra de todos contra todos, el estado de naturaleza, la anomia, ¿no es cierto?, el vacío, etcétera. Uh-huh. Pero el segundo elemento que yo creo que hay que destacar, que a mí realmente casi me emociona, porque uno de los temas positivos en estos últimos 3 meses en Chile es la aguda conciencia que existe en nuestro país y que afloró con mucha fuerza en esta coyuntura acerca del valor de los derechos humanos. La conciencia en Chile sobre el valor de los derechos humanos es un triunfo de muchos años y décadas, ¿no?, de quienes hemos abogado, de quienes han abogado, la inmensa mayoría del país, no solo en dictadura. Recordar que en democracia, bajo un Estado democrático de derecho, también, especialmente por la legitimidad que eso implica, existe el deber de que ese ejercicio de la represión de la violencia, del Estado como monopolio de la fuerza, tiene un límite. Y tiene un límite ético, como es el respeto por los derechos humanos. Y yo me quedo con la definición de Human Rights Watch, que entre otros informes creo que ha sido de los más lúcidos, de los más complejos, de que aquí ha habido graves violaciones a los derechos humanos. Digo esto y con esto termino, porque espero que en los próximos meses, que en los próximos años, que en lo que viene tengamos la facultad el equilibrio de facultades como país, ojalá transversal, para entender que una cosa legítima es el Estado como el monopolio de la fuerza, y otra cosa absolutamente legítima, inherente al Estado democrático de derecho, es el respeto por los derechos humanos, que es un límite al ejercicio del poder político. Sí, Cristian Valenzuela. Yo, a pesar de tener muchas diferencias en varios temas con Clarisa, si no todo, siempre he respetado que su opinión es bastante sensata y aporta, y uno la ve en sus distintas participaciones con esa sensatez. Y tiendo a pensar que esta opinión, Clarisa, que no te la había escuchado antes, se aleja un poco de eso, porque da, como tú dices, la percepción de que los carabineros son los bárbaros, de que hay jóvenes idealistas que siguen luchando por estas demandas y derechos sociales, y eso no es lo que ocurre. Entonces yo te invito tú trabajas cerca de ahí, a hacer un recorrido por el diario vivir de la Plaza Italia, por quienes están ahí, y ponerte en el casco, en el armatoste que defienden los carabineros hoy día, cómo se sienten ellos retrocediendo. Aquí hay personas que abusaron de sus atribuciones, que no cumplieron los protocolos, y tienen que ser sancionadas y juzgadas, ojalá con la mayor dureza posible. Pero hacer esa generalización contra los carabineros es injusta. A metros de la Plaza Italia hay un cartel que dice que no quede ningún Paco vivo. Y esa es la expresión de los jóvenes que hoy día están en la calle, que hoy día están en la Plaza Italia reclamando, no por derechos sociales, sino que enfrentándose a ellos todos los días. Y creo que es injusto generalizar con una institución que presta un servicio al país, que quizás tiene las mismas demandas que muchas de las que están en cuestionamiento ahora. Demandas por pensiones, demandas por salud, demandas por distintas cosas. Pero no pueden expresarlas y están cumpliendo su deber. A ellos tenemos que apoyarlos, a los buenos carabineros, que son la mayoría de los que están en el país. A ver, yo me referí a la institución, no estoy personalizando, cuando hay evidencia en los propios informes que señala Ignacio. Uno de los puntos cruciales son las deficiencias de la institución de carabineros en la formación de carabineros. Entonces, dije que cuando tú haces un uso desmedido
desproporcional a lo que estás enfrentando de la violencia, y esto deriva en violación de derechos humanos, no te sorprendas que la reacción de quienes están ahí sea el de la violencia. Ese es el punto. Y la manera... O sea, tú dices que Carabineros actúa con fuerza desmedida contra unos señores que están ahí mirando los pajaritos. No dije... Y después esos señores, que son los jóvenes... Pero has visto tú que... reaccionan con violencia. A ver, pero si las imágenes están... las imágenes las hemos visto todos los chilenos. Las imágenes que hemos visto actúan siempre... con violencia inaudita. En las manifestaciones empiezan a actuar Carabineros mucho estamos hablando de la Plaza antes. Italia. Estamos hablando de la Plaza Italia. No estamos hablando de Guevara manifestaciones masivas. Juzgado justo cuando se logró demostrar que cuando no tienes copamiento preventivo, como ocurrió para el 31 de diciembre, que llegaron 20.000 personas. Eso fue muy excepcional, Clarisa. No, esto significa que cuando tú no tienes al frente alguien que te esté impidiendo hacer uso de un espacio que tú quieres hacer, tú puedes pero encontrar... ese espacio no lo puedes tú utilizar impidiendo que otros, porque es un espacio público. La Alameda se corta todos los días a las 5 de la tarde. Todos los días, Clarice. A ver, yo quisiera por ahí, y a las 5 de la tarde se corta la Alameda. Para que quede claro de qué se trata esta acusación constitucional, como ya lo leí hace un rato, es por el uso preventivo de este copamiento. Por lo tanto, ahí estaría infringiendo la Constitución por impedir el derecho a reunión. Por prevenir los delitos. Claro, pero no por los otros. Eso es lo que tiene que hacer Carabineros. Pero no por las otras actuaciones, no para delitos. que quede... Para prevenir el delito te hubieras cuadrado delante de los locatarios. Sí, pero es que la normativa dice que tienen que pedir permiso para poder ocupar el espacio público. Nadie de la primera línea va a la Intendencia con un formulario a pedir permiso. Su misión todos los días es sacar a los carabineros que están en la Plaza Italia. ¿Sabes lo que pasa, Cristian? ¿Sabes lo que pasa? Que hay una situación en el comportamiento del intendente Guevara. Insisto, yo soy crítico respecto a ese comportamiento. Distinto es el tema de la acusación constitucional. Los parlamentarios tendrán que decidir. Pero hay un tema, Cristian, que uno no puede soslayar. Cuando uno es intendente de la región metropolitana, que ha sido el foco más crítico de la violencia en los últimos 3 meses, ¿no? Uno no puede decir esto fue decisión de Carabineros, el copamiento. Uno tiene que asumir la responsabilidad como intendente, porque si fue decisión de Carabineros autónoma y él no conduce, como intendente estamos en problemas, ¿no? Y desentenderse de esa responsabilidad, de alguna manera culpando a Carabineros, no me parece que sea lo que procede, ¿no? Entonces digamos las cosas como son. Pero ese es otro problema. Bueno, pero no tiene que ver un problema de criterio. No tiene que ver con la acusación constitucional, tiene que ver con un criterio político. Pero es legítimo, Luis, que haya diferencias respecto al actuar del intendente. Yo no estoy diciendo que no pueda haber diferencias, que alguien lo pueda criticar. Otra cosa es una acusación constitucional. Por ese acto, nada más. Que lo priva de sus derechos políticos durante 5 años. Y por ese hecho del copamiento. No entran otras razones, para que quede claro. Y tampoco hemos mencionado que lo más crítico de octubre y noviembre, quiero decirlo, hubo una actitud de la entonces intendenta Carla Rubilar, que fue realmente bien digna de destacar, que no recibió ninguna acusación constitucional en medio de la situación más crítica y que tuvo un desempeño, yo diría, bien notable. Porque había mayor movilización social, Ignacio. Había mayor movilización social. Pero no juzgues lo que está ocurriendo en enero, esto está remitido a diciembre. Tú estás hoy día... Diciembre fue hace 3 semanas. Sí, estamos hablando de todo el periodo previo y posterior a Carla Rubilar. Ese es el periodo. Cristian Valenzuela, Clarisa Hardy, Ignacio Walker, Luis Larraín, que les vaya muy bien. La próxima semana, les cuento, es la última. Después ya les damos vacaciones. Que me voy a echar de mí. Chau. ¿Puedes hablar? El primer